Y si te dijera que uno de los proyectos más importantes del futuro del metaverso, de la inteligencia artificial y de Hollywood ya está aquí, ¿qué me dirías? ¿Cómo te quedas si además te digo que esa criptomoneda ya la conoces y se llama Render? Y es que muchos están mirando a Ethereum, a XRP, lo entiendo, y a Solana, pero la realidad es que hay una criptomoneda que está actuando muy bien, el precio está subiendo, no te estás dando cuenta y la realidad de esto es que Render va a explotar. Así que hoy te voy a contar por qué Render es una gema, por qué ha explotado tanto, por qué es una de las criptomonedas que yo he añadido a mi portfolio y por qué en un futuro me vais a dar las gracias de haber visto este vídeo y haber conocido a Render. Así que como siempre, dentro vídeo. Y es que para que entiendas qué es Render te voy a explicar un poquito en qué consiste este proyecto y esta criptomoneda. Y es que Render Network es una red descentralizada de renderizado de gráficos 3D, de efectos visuales, realidad virtual y metaverso. Pero lo más importante es que está utilizando GPUs repartidas por todo el mundo. Y es que en vez de depender de servidores caros y centralizados como podrían ser los de Amazon o los de Google, Render permite que cualquiera con potencia gráfica pueda ofrecer su servicio y además cobrar en Render, su criptomoneda. Y es que esto lo que va a hacer va a ser cambiar las reglas del juego tal y como lo conocemos. Y es que artistas, cineastas, actores, desarrolladores de videojuegos, proyectos de inteligencia artificial, todos ellos van a poder utilizar Render para crear más barato y más rápido. Pero muchos os estaréis preguntando por qué de repente Render ha subido tanto si estaba en máximos históricos tocando esa zona de los $12, luego cayó hacia la zona de los $2 y pico y ahora mismo se ha marcado prácticamente un por dos. Esto es muy sencillo. Y es que la demanda de inteligencia artificial, de renderizado gráfico, de metaverso, todo esto se está disparando. Y es que si os fijáis, todo depende de las GPUs. No hay ningún mejor ejemplo que podría ser ChatGPT o incluso Nvidia. En segundo lugar, muy importante, se ha anunciado la migración a Solana, lo que nos está indicando transacciones más rápidas y mucho más baratas. En tercer lugar, hay grandes estudios y artistas que ya están empezando a utilizar esta tecnología. Es decir, se está empezando a utilizar ya en películas que nosotros estamos viendo en el cine, están aplicando ya esta tecnología. Y por último, han lanzado Octane X. De esa manera, lo que están haciendo es integrar la red en flujos de trabajo para profesionales, sobre todo en Apple y en otras plataformas. Pero una vez explicado todo esto y que ya conoces a Render y sabes cuál es su intención, nos vamos al gráfico a ver hacia dónde podríamos proyectar el precio de esta criptomoneda. Y es que como veréis ya estamos en TradingView y en este caso podemos ver que Render nos está respetando esta zona de resistencia que tiene marcada en la zonita de 4,61 aproximadamente. Hemos visto una corrección, ya sabemos que el mercado de las criptomonedas en estos últimos días está cayendo bastante y Render ha caído en estos últimos 3 días cerca de un 16,88%. Puede parecer mucho, pero teniendo en cuenta la subida que ha tenido tanto Render como el resto de criptomonedas, tampoco es demasiado. Si nos fijamos desde el inicio del impulso hasta el final, Render ha subido cerca de un 70%, lo cual es una barbaridad. Ahora mismo ya sabéis que no hay impulso sin corrección y el impulso que está teniendo Render ahora mismo es completamente saludable. De hecho, yo podría coger y lanzarme literalmente un Fibonacci desde la zona baja del impulso hasta la zona final y en este caso estamos viendo cómo ha intentado irse a tocar esta zona del 0,5, no ha conseguido llegar, por tanto nos está indicando que hay bastante liquidez en esta zonita de aquí y ha recuperado ese nivel del 0,382, ¿vale? Que se sitúa actualmente en la zona de 3,97. Veremos hacia dónde se va a dirigir el precio de Render en este caso, pero hay que tener en cuenta que tenemos ciertos escollos, es decir, Render actualmente tiene una resistencia, como os he comentado, en esta zonita de aquí que coincide con la diagonal, mucho ojo con este punto, que es la zona de 4,57 aproximadamente, y a partir de aquí nos podríamos plantear otras zonas. ¿Cuáles serían estas zonas? Antiguas resistencias. En este caso nos podríamos venir a esta zonita de aquí, esta zonita de aquí o incluso esta de aquí. Fijaos que el precio aquí se sitúa en 4,83, luego tenemos otra resistencia en esta zona de aquí de 5,17 y por último tenemos una resistencia a relativamente corto plazo en la zona de 5,46. Recordad que Render viene de unos puntos bastante más altos. Si nos fijamos, Render viene desde sus máximos en 12,50, yo estuve en esta zona de aquí y ha ido a parar justo hacia la zona de $2,50. Puede parecer una caída muy pronunciada, pero hay que tener en cuenta que el proyecto de Render tampoco tiene tanto tiempo. Si nos venimos a la temporalidad de un año, podemos ver que literalmente Render lleva prácticamente 2 años en el mercado. Así que viendo este análisis en diario, lo que vamos a hacer va a ser, como siempre, y a mí me gusta analizar, es venirnos a las 4 horas. ¿Qué es lo que estoy viendo yo
en este gráfico de 4 horas. La realidad es muy clara, y es que Render viene de marcarnos una pedazo de M en esta zonita de aquí y se ha ido a la zona baja. Muy probablemente este movimiento ya ha terminado y podríamos empezar a ver cómo Render podría empezar con ese impulso retroceso e impulso retroceso, que ya sabéis que tanto caracteriza a un movimiento saludable para que el precio de las criptomonedas siga creciendo. De esta misma manera vamos a irnos a la temporalidad de 1 hora para ver un poquito mejor hacia dónde se podría dirigir el precio y cuáles son esas resistencias que tenemos más directas. En este caso, si me vengo a 4,17, podéis ver que tenemos una resistencia que en las últimas horas Render no ha sido capaz de romper. Así que mucho ojito con esta zonita de aquí, porque muy probablemente podríamos ver un movimiento a la baja. Tengo que deciros que, como os he comentado en algunas ocasiones, este tipo de resistencias, que voy a marcar por aquí, este tipo de resistencias suelen estar bastante debilitadas. Ya sabéis que cuando una resistencia se intenta romper en varias ocasiones y evidentemente no se consigue romper, se va debilitando. Por tanto, si nos fijamos en esta situación, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 velas que han intentado romper esta resistencia y no han podido. Lo más probable es que cuando Render trate de volver a romper este punto de aquí, lo haga con bastante fluidez y ya podamos intentar ver el precio de Render un poquito más arriba, como en zonas que os he marcado anteriormente, como podría ser la de 4,58 aproximadamente. Hay que tener en cuenta que estamos en temporalidad de 1 hora y aunque sí que es verdad que el mercado está bastante volátil y que podemos ver claramente cómo Render en 1 hora nos está marcando esta W, podríamos empezar a ver que durante el día de hoy o en los próximos días el precio de Render podría ir a apuntar hasta esta zona de los 4,50. ¿Es un buen momento para entrar en Render? Depende. Si estás en el corto plazo, yo probablemente me plantearía entradas un pelín más abajo, porque ya sabéis que el mercado ahora mismo está bastante mal, y la realidad es que si vas a largo plazo, en cualquier momento es buen momento para entrar en Render, porque lo que os estoy diciendo es que Render es un proyectazo y a largo plazo va a ser una barbaridad. Y es que una vez entendido esto, lo único que te puedo decir es que todo el mundo está hablando de tokens de inteligencia artificial, de gaming, de metaverso, pero lo que no entienden es que Render literalmente está conectándolas a todas ellas. Y es que a día de hoy Render tiene utilidad real, tiene un producto que está funcionando, tiene una demanda en aumento, una comunidad y adopción, lo cual es súper importante, pero lo más importante y lo que para mí determina que esta criptomoneda va a ser top es que tiene escasez. Y es que solo hay 531 millones de Render en circulación y no van a haber más. Así que para terminar te puedo decir, hay analistas que están situando el precio de Render cerca de los 20 a 30 dólares. Yo no te voy a vender falsas promesas ni te voy a decir que mañana Render va a estar en 30 dólares. Lo que sí que te puedo decir es que en un futuro Render va a hacer nuevos millonarios, porque esta criptomoneda tiene un potencial increíble. Así que como te digo siempre, yo presento estos descubrimientos en mi comunidad de Telegram, tienes el enlace abajo en la descripción, así que si quieres seguir conociendo criptomonedas de este tipo y que ya te he ido presentando en el canal, como podrían ser Velo, Achevar o la propia Render, únete, porque voy a seguir trayendo proyectazos que van a explotar en el futuro. Recuerda que además dejándome un like y una suscripción me ayudas a seguir generando contenido de este tipo y nos vemos en próximos vídeos con más. ¡Chao!